Bienvenidos a un nuevo video. Flor y Juan de Rodando hacia la Libertad. Buen día. Buenas, saludos para todos, ¿cómo están? Un nuevo día en la vida del rodantero y seguimos en Empedrado. Son nuestros últimos días. Pasado mañana ya nos vamos. Así que estamos terminando de trabajar acá en la casita. Y disfrutando el clima porque la verdad, tremendo, el calorcito de Corrientes. Estamos en invierno y estamos en Brazos. En Brazos, veníamos de Paraguay a estar en Brazos. Y bueno, como que no termina nunca nuestro verano. Así que les quiero mostrar esto. Esta belleza se llama Reviro y es el nuevo integrante de esta familia de Rodando hacia la Libertad. ¿Dónde lo encontraste, mi amor? Contá. No quiero mentir, pero fue en el cerro. Acá, ahí. Acá o ahí. En el cerro, acá, ahí, en Paraguay. Acá, ahí. Pobrecito, estaba tirado a punto de morir y lo rescatamos. Y bueno, acá está con nosotros haciéndonos compañía. O sea que tenemos una parte de Paraguay. Y se llama Reviro por la comida paraguaya, por supuesto, porque un beso grande a toda la gente de Paraguay, que los queremos un montón. ¿Y por qué no Mbeyú? No, pues se llama Reviro, no le cambies la personalidad. Pero ahora. Dos nombres tienen los seres ya está, no, él tiene uno solo. Se siente identificado con Reviro y nos encantan, lo amamos, esperemos que nos dure mucho. Lo que más nos duró fue la albahaca que me había regalado mi papá, que se terminó secando, pobrecita, porque no soportó los calores de Misiones. Pero bueno, queríamos presentarles al nuevo integrante de la familia rodantera y vamos a mostrar el diseño que estabas realizando, que terminaste de realizar vos, porque si no nos escriben mensajitos diciéndonos no mostraron diseño en este video y no puede ser. Así que contá un poquito qué fue lo que terminaste de hacer. Recién terminé este diseño que es para Eugenia, ella nos contactó, tiene un proyecto con su pareja que se llama Escapemos de la Rutina. Y bueno, estaban necesitando un logo que los identifique, así que charlé con ellos, me tiraron un poco de información y así quedó este diseño. Y si vos también querés un diseño personalizado, hay que hacerlo por mail al mail que es rodandohacialalibertad@hotmail.com. Ese es el único medio por el cual se pasan los presupuestos. Anímate, no lo dudes. Y miren esta brusqueta con queso y huevo para desayunar en la casita rodante. Para uno, obvio, ¿no? Sí, ¿no? Este es para mí. Yo ya lo comí. Yo ya me comí los huevos. Vamos a hacer un paseo por el Empedrado con amigos. Esta es la planta de la guayaba y acá están las frutitas. Acá se hace mucho dulce de guayaba, pero también la utilizan para el té, nos acaban de contar. Las hojas de guayaba se utilizan para el té.
Hay basura y no puedo llegar a buscarla porque es peligroso. Por eso hay que ser conscientes de no arrojar basura. Nadie pide que todo el mundo la vaya juntando, simplemente no tirar. No dejar nada en el lugar y dejarlo tal cual lo encontramos, o mejor. La pequeña contribución a la naturaleza. Anoche estuvimos de juntada rodantera. Hicimos, bueno, les voy a mostrar que acá hay algunas obras. Hicimos unos tacos con, Sí. Estas son tapitas de empanada que, como verán, cebada, sobraron Claro. un montón. Ahí la palabra hicimos no, porque ya las compramos hechas. Claro, bueno, hicimos porque las cocinamos, las estiramos y las cocinamos. Este no es el tamaño original, señores, este está más grande. Si vas a Salta, No nos desprestigies nuestro trabajo que hicimos. Bueno, la cuestión es que pasamos una noche hermosa entre rodanteros compartiendo y ahora les queremos mostrar a nuestros nuevos amigos. exactamente, los chicos de la Volva sin rumbo. Genios. Acá están, mirá, acá al ladito, altos vecinos. Bueno, vamos para allá y les mostramos a Santi y a Jessy y su camioneta. Bueno, acá está la Merche. Y miren la compañerita que ligamos. La Volva sin rumbo. Y acá están nuestros nuevos amigos Santi y Jessy. Buenas. Buenas, acá ¿Cómo estamos. andan? Santi y Jessy son de Buenos Aires. Somos de la provincia de Buenos Aires, de distintas ciudades, pero sí somos de provincia. De Saladillo. Sí, yo de Saladillo, que queda en el centro de la provincia, de La Panza, digamos, más o menos. Y bueno, Santi acá. Y yo soy de zona sur, de Lanús. Vamos, zona Vamos a zona sur, que hay sur. muchos viajeros de zona sur. Así bueno, un abrazo a todos. Pero bueno, comenzamos a viajar hace 5 meses y salimos de Saladillo, desde la ciudad de ella. Ah, espectacular. Bueno, quiero que me muestren a la Volva porque es la estrella de este momento Un matecito. y todos la quieren conocer. Sí, es. Nosotros sin la Volva no seríamos nada. Ah. No, Sí, es la Volva la que tiene magia. sí. Yo la vi y dije, me parece que esta camioneta tiene más remache que la nuestra. Un laburo artesanal, ¿eh? Bueno, porque esta camioneta la hizo un señor, ¿no? Sí, así es, la hizo un señor del Partido de la Costa, toda casera. En realidad era una pick-up, caja, y arriba él en su propio taller le fue montando esta preciosura y la hizo todo manualmente, artesanalmente. Artesanalmente. Y bueno, cuando la terminaron no la pudieron salir a viajar por problemas X, así que se vendió. Y bueno, la segunda dueña es una viajera que la viajó hasta Venezuela y volvió, tuvo una hija en Venezuela, anduvo muchos años viajando por Argentina y Latinoamérica. Y volvió a Mar del Plata y estaba en un lugarcito en donde tenía que seguir rondando, estaba muy estacionada. Así que la dueña la puso en venta y nosotros en ese momento coincidió que andábamos buscando a nuestra compañera ideal y apareció. ¿Fue amor a primera vista? Fue amor a primera vista. Sí, apenas vimos el búho que está del otro lado, nos encantó. Ah, ahora lo voy a filmar. Nos encantó. Y la casita es toda de aluminio. Espectacular. Pero Muy paren, detalle. porque si hay algún distraído que no se dio cuenta, esto es una combi, chicos. Claro. Esto es una Volkswagen Está combi. diferente. Pero le agregaron toda esta caja de chapa, De aluminio. Exacto. de aluminio. Es de aluminio, entonces es por un lado liviana, pero tiene un buen armazón de hierro, de caño de hierro, digamos, el estructurado. Entonces por eso tantos remaches, porque donde hay remaches pasa el caño estructurado. Es un cuadrado de 2x2 de hierro que hace y arma a la casa, ¿no? Y luego se forra con la placa de aluminio por fuera, se pone un aislante en el medio y por dentro está toda revestida con distintos tipos de maderas. Espectacular. Así que bueno, si quieren pasar a verla. Vamos. Wow. Bueno, yo ya entré, pero ya me sorprendí con todo lo que es esta casita. Tiene un montón de cosas y además es muy acogedora. Bienvenidos, la Volva sin rumbo en todas las redes. Esta es la cama.
esta es la habitación, digamos. Nosotros le agregamos porque no tenía esa repisa que se ve ahí. Y estos habitáculos que los usamos para guardar nuestra ropa. Este, por ejemplo, es el de Santi y este es el mío. Acá llevamos nuestra ropa diaria. Quiero la de la decir temporada. que Santi, qué prolijo que sos. Después les voy a mostrar la de Juan. He logrado eso. Tengo poquitas cosas iguales, Sí, tener pocas cosas. Claro, bueno, si no... Si no sería un caos. Sí, tengo muy poquitas Pero bien ordenadas, me encantó. Bien, bien ahí. Fue un pacto que hicimos de mantener el orden porque si no es caos. Bueno, igual es el espacio de él. Es Vos solo mi espacio. podrías dejarlo como Claro. querés, ¿no? Sí. Porque Juan tiene su espacio y, bueno, así mete la ropa. Mirá que Pero, estoy escuchando, pero igual, es su espacio. Cada cual. Bueno, a después ver. también algo que le agregamos por ahí un poco a nuestro estilo fue el tema de las cortinas. Le agregamos ahí una con blackout y una más simple para poder ver hacia afuera de día. Pero bueno, y tenemos distintos modos de abrir. Acá veo el sistema que Claro. se enrolla y se agarra. Exacto, ese se enrolla y este tiene un cierre a la mitad, en la cual si queremos podemos abrir un tramo nomás. Muy bien, Lo práctico. ponemos ahí, claro. Está muy bueno el sistema del cierre, que no lo había visto nunca, ¿eh? Y en esta versión es la misma que esa, nada más que usamos la versión de arriba que tiene argollitas, entonces la podemos juntar. Y queda así o puede quedar así. Muy bien. Si querés tener esa vista, Claro, miren lo que es la vista. ahí va. Esto es la parte más linda. Y la que está para el otro lado también, Sí. Mirá la vista para el otro lado. ¡Oh! Bueno, y estoy escuchando que el sonido de la heladera. Sí, la heladera está acá, Heladera 12 volt. 12 volt. Tiene también para hacer hielo. Eso está buenísimo. Esto está buenísimo. Así Para que- el Fernet, chicos. Sí. Y aquí la cocina que me encantó. Y acá la cocina, que bueno, tenemos lo que es la alacena, digamos, que le pusimos los pistones para poder mantenerlo elevado, al igual que lo hicimos con estas puertas, para poder usar las dos manos y no tener que andar complicándote con una. Porque yo les voy a mostrar cómo hacemos nosotros, que no tenemos este sistema tan divino. Así sostenemos nosotros las puertas de nuestra casa. Así que es divino, ya Bueno. se los vamos a copiar. Yo quiero aclarar algo, que todo esto terminó así porque nos pasó la pandemia en el medio. La Claro. camioneta la compramos en diciembre del 2019 y después vino la pandemia y bueno, todo este tiempo ahí hizo que quede así. Tuvieron el tiempo para hacerle todos Sí. los chiches. Sí, sí, Y sí. acá mostrame porque esta mesa es súper práctica. Esto es un lujito que se nos ocurrió buscando ideas en distintos lugares. Coincide casualmente que se nos ocurrió hacerle una tapa malla, claro. Y esta tapa mide exactamente lo mismo que este ancho de la pasada. Entonces lo que hicimos fue aprovecharlo como mesada cuando queremos usar la cocina. Espectacular el aprovechamiento de los O espacios. sea, la camioneta vino así y acá abajo está la piletita, que fue algo que nos quedó por cambiar. Ahí está la piletita. Miren lo que es esta mini piletita. Sí, está para cambiar y bueno, dijimos salimos igual, pero bueno. Por Eso- supuesto, porque eso en y el viaje piso. se hacen cosas siempre. Obvio. Eso y el piso fueron detalles que nos quedaron. Bueno, cuestión, ahí usamos entonces como mesada, acá está el hornito, las cosas adentro, pileta y abajo pusimos una cortina con imanes para poder tener más acceso fácil a las herramientas. Pusimos todas las herramientas por acá. Espectacular, la extensión de la cocina me parece genial. Y Esto es con imanes. Yo desde Sí. abajo. A Santi le queda cómodo Mira. sentarse a buscar una herramienta y sacarla de ahí, Esta entonces sí es más está fácil. atada con Hacemos imanes. así. muy bueno. Sí, es súper cómodo. El La guarda, colgás acá. el guarda de todo esto acá. Y ahí Ah. Santi trabaja tranquilo con las Me herramientas encanta. abajo. Incluso me gusta que acá te lo dije el otro día, que se puede pasar por acá abajo, porque uno termina pasando por cualquier lugar, así Sí. que se aprovecha Entramos todo. y salimos, a veces cuando Sí. estamos cocinando te necesitamos salir y salimos. Sí. Se encuentra acá abajo. Ah, La mesa está acá abajo y la única forma de poder levantarla es cuando desarmamos la cama. Toda la parte de la mesa viene con almohadones que pasarían como respaldo en los asientos. Si nos das 35 minutos te lo armamos. si nos das 4 horitas, al toque te lo armamos. Claro. Otro mueblecito que vino en la camioneta, no lo modificamos. Original. Sí, tal cual, está viejito ahí. Guardamos zapatos, sábanas, toallas y camperas de abrigo. Muy bien. Por acá el baño, que es todo esto, y esto también es parte de la camioneta original, se nota acá que no la modificamos. ¿Y Está se puede tal cual. mostrar? Sí, se puede mostrar. Tratamos de mantener el orden. Ay, hola.
Bueno, ahí te viste. Me encanta el espejo porque abrís así y decís, ay, cuántas habitaciones que tengo, pero no. Porque da amplitud el espejo. Tal cual. Bueno, me encanta, es todo de fibra. Le pusimos placas de PVC que le agradecemos a los chicos de Americando porque con ellos hicimos el baño nuestro. Nuestros amigos, besito grande, Ferijose. Miren nuestros videos de la camperización que son divinos. Sí, obvio. Pero fuimos como tomando de cada uno lo que nos sirvió, pero ¿viste? todo, como todos. Por eso está buenísimo compartir porque uno saca ideas de acá, saca ideas de allá y de así va armando lo suyo. Así fue. El mismo poti que nosotros y esto divino que yo todavía no lo tengo y pronto lo tendré. Es un balde, chicos. Es un balde. Un balde plegable. Ese es un calefón que le agradecemos a los chicos de Viajando Con Bender. Ellos nos ayudaron a colocar el calefón. Tiene entrada de gas, entrada de agua y esta es la salida de agua caliente porque se prende acá. Cuando se prende solamente funciona cuando se abre la canilla. Eso es muy importante porque no gasta gas al Exacto. Pepe. Y miren este Tiene. detalle, ¿no? Que está en verano porque pues estamos en piel. Miren cómo estamos. Sí. Hace mucho calor. Salida de agua con duchador, la regulás de acá, temperatura, o le regulás también el ingreso de agua. Ah, eso muy está bueno porque bueno. si querés ahorrar, lo bajás. Claro. Quiero que cuenten cómo se financian para vivir viajando, porque acá la gente muchas veces nos escribe a nosotros y nos dice, ay, pero yo no sé hacer arte o no sé hacer lo que hacen ustedes. Y no necesariamente tienen que vivir de lo que hacemos nosotros porque ustedes tienen otra forma de financiarse. ¿Cómo es? Bueno, nosotros lo que pensamos, ni bien compramos la camioneta, fue tener como nuestros pequeños objetitos de merchandising, ¿no? Entonces mandamos a hacer con el logo que habíamos armado, llaveritos, pines, imanes, bueno, cositas así chiquititas, en distintos formatos o versiones, para poder tener a la hora de salir a la calle y que la gente se acerque, ¿no? Y también lo que pensamos fue en tener un exhibidor directamente ya instalado en la puerta, cosa de abrimos la puerta, sea para cargar combustible o lo que sea, ya la gente ve que tenemos esto acá y enseguida se acerca. Cuando hacemos toda feria y demás, bueno, sacamos muchas más cosas. Y para que la gente los pueda encontrar, ¿cómo los sigue por las redes sociales? La Volva Sin Rumbo, Instagram, Facebook y YouTube. Sí, y ahora agregamos también por pedido de la gente TikTok y Pinterest. Ah, la pelota, completísimo. Pinterest, bueno, muchas de las cosas de ideas que uno puede hacer para la hora de una caminata, Pinterest es una buena. Bueno, síganlos en las redes sociales, La Volva Sin Rumbo, así pueden ver todos los datos de ellos. Lo interesante y lo importante es que la gente vea que hay diferentes formas de viajar. Desde que salieron de viaje ellos me contaron que no pagaron todavía ningún mecánico y que la gente los ha recibido muy bien. Es importante que las personas que quieren salir a viajar o que tienen un sueño escuchen también las palabras de otras personas que se animaron a dejar todo para cumplir este sueño. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros nos metimos en este camino, tanto nosotros, ellos y todos los viajeros que estamos conociendo en el camino, se encuentran con que muchos caminos se abren a partir de uno salir en búsqueda de su sueño y mucha gente los ayuda y los motiva. Y hay muchísimos caminos que se van abriendo y los vas descubriendo en el mismo andar. No todos los caminos son los verdaderos, no todos los caminos son los correctos y bueno, traen ir, por lo menos experimentar, probar y uno mismo construyendo su propio camino. Y la gente buena onda, solidaria. Buena onda, solidaria, donde llegamos, nos recibe, la camioneta recibe, nosotros seguimos caminando. Bueno, pero... No dan ni bola. No, la camioneta tiene La camioneta algo llama, que- tiene como su magia que te abre muchas puertas. Bueno, y como dijo ella, nos cruzamos con varios mecánicos que no nos quisieron, nos ayudaron a su manera, no nos quisieron cobrar y aparte nos explicaron cómo solucionar los problemas. Bueno, lo importante es que cuando uno viaja pasa esto mágico, ¿no? Sí, que vas aprendiendo, porque tu casa se transforma. Antes tenías una casa con techo y puerta, reparabas la bisagra, los enchufes, y ahora tu casa tiene rueda, o sea que hay que reparar el motor. Ir familiarizándose con esas cosas está bueno porque creo que todos tenemos un mecánico adentro, pero bueno, solo nos enseñan una sola cosa y nos quedamos ahí. Y para no irnos demasiado de tema, lo importante es que ustedes se lleven en este momento que estoy tratando de llegar al meollo y se me va la gente, se me va de tema, es que si tienen un sueño,
cualquiera sea su sueño, tienen que salir a cumplirlo, anímense porque las puertas se van a abrir y la gente te va a ayudar, no solamente con estos vehículos, también a los viajeros que van en bici, que van en moto, que van caminando, la gente los ayuda un montón porque cuando uno sale de viaje te das cuenta que está lleno de personas buenas y que ven ese proyecto que tenían o ese sueño que también tienen ellos reflejado en lo que estamos haciendo nosotros y por eso también te ayudan. Así que anímense porque este es otro ejemplo de que los sueños se pueden cumplir, vayan atrás de ellos, ¿no? El secreto está en las ganas, tenemos acá el... Ahí está. Sí, este es como nuestra lema. frase. Sí, Chicos, gracias por el Van Tour. Si quieren... El que no quiere no puede. El que no quiere no puede. Si Eso. no nos vamos por las ramas. El secreto está en las ganas y síganlos a los chicos de La Volva Sin Rumbo. Como decía mi abuelo, mate amargo porque para dulce está la vida. Y ahí adelante van nuestros amigos en La Volva porque ambos seguiremos diferentes rutas en este momento, pero hay que continuar viaje, así que ahí van los chicos de La Volva Sin Rumbo. No tenemos bocina. ¡Pipí, pipí! Ahora sí, todo listo, todo preparado, vamos a salir a la ruta, nos vamos de Corrientes. Adiós Corrientes por ahora, vamos a seguir nuevos rumbos, así que les propongo que nos dejen un mensajito en este video de YouTube y que tiren a ver si adivinan cuál es nuestro próximo destino. Está difícil, pero no importa, porque no va a ganar el que adivine, vamos a sortear así al que deje mensajito, así que dejen mensaje acá en YouTube que vamos a sortear unos saludos para el próximo video. Acuérdense de suscribirse a nuestro canal para empezar a formar parte, no se queden afuera. Gracias por acompañarnos y no se olviden de dejarle like a este video si les gustó todo el contenido que vieron. Les mandamos un beso grande y nos vemos en un próximo video. Que estoy sintiendo por ti, que te quiero, que te adoro, que eres la mujer que he soñado, que me hace tan feliz, que cuando no estás